Buenos días y agradecer a los que habéis venido, que seríais los que os acostaríais más temprano ayer, ¿no? Porque algunos creo que todavía no han vuelto. Yo lo que voy a contar, como bien ha dicho José Luis, es lo de la evolución de la prescripción enfermera en atención primaria en el distrito Sevilla Norte, aunque el distrito es el distrito Ajarafe Sevilla Norte, pero en el norte es donde se ha mantenido más tiempo la prescripción, y en el Ajarafe, cuando nos juntaron los dos distritos, pues empezó un poco más tarde la prescripción. ¿A dónde darle? Bien, ya. Que bueno, yo voy a hablar de la atención primaria, que es el eje del sistema. Tenía aquí las palabras de Manolo Bayona, de la bienvenida del Congreso. He quitado las palabras y he dejado las fotos del Congreso, ¿no? De la bienvenida, donde dice que bueno, que la atención primaria quiere ser el corazón del sistema, el motor de la sanidad, la cercanía, la humanidad, marcando el ritmo. Tu bienvenida está también ahí. Pero todo esto y todo lo que llevamos hablando 2 días es la atención primaria, ¿no? También la atención primaria recibe, que también ha salido en estos días, instrucciones contradictorias unas con otras, en una dirección y otras veces en otra, que a veces los profesionales no la entienden. Nuestros profesionales no son tan guapos como este ni tan listos como este, son normalitos como este, ¿no? La media de los distritos, ¿no? Y luego tenemos otros agentes que intervienen, digo porque todo esto está enmarcado dentro del contexto de la prescripción, ¿no? Todo el jaleo que tenemos con la mesa, los sindicatos, una ley, después se cambia la ley, después el decreto, después viene otra ley en diciembre que de noche se cambia. En fin, hay una serie de cambios que vamos a volver locos a los profesionales, sobre todo con el tema de la prescripción. En el modelo que tenemos de atención primaria, los recursos que hemos tenido de aquí para atrás han sido, bueno, estábamos en una época de bonanza y eran los recursos ilimitados, ¿no? Como vemos aquí con el agua. Pero los tiempos que tenemos ahora son distintos, ¿no? Ahora los recursos los tenemos que administrar. Hay que darle, como ayer se planteaban en las comunicaciones, a cada uno lo que le haga falta, no dar lo que no hace falta. Por eso en todos los sitios se da lo que se necesita, no se da más. He puesto este ejemplo porque era muy gráfico, porque es una variación del concepto que había de recursos que no se acababa nunca, que era el agua, a que es más limitado ahora. El modelo también nuestro ha ido evolucionando desde un modelo individual, también hace 30 años, que ayer en la ponencia de por la tarde comentaban lo que era la primaria, a un modelo donde ya está basado en la evidencia, ¿no? Y había un cambio de mentalidad, sobre todo. Ahora se trabaja en equipo. Habéis visto la película, que ya no va Superman por ahí por libre y Batman. Van igual que debe de ir el médico y el enfermero, el mismo equipo, ¿no? Aparte de otros profesionales que intervienen en el sistema, como son los fisioterapeutas, los trabajadores sociales. Pero estos dos profesionales, en este caso estos dos de aquí, se miran cara a cara, cada uno con sus poderes, cada uno con sus habilidades, pero mantienen la sostenibilidad del planeta, ¿no? Yo la he visto, os recomiendo que la veáis, ¿no? Es divertida, dentro de la línea de estas películas. En definitiva, el equipo médico y enfermero, lo importante es el equipo sanitario que constituye y hacer lo que tanto estamos hablando. Aquí nadie se tiene que meter. Aquí lo que hay que hacer es una gestión compartida de la demanda asistencial. El que nos entra por la puerta hay que atenderlo, y en función de, y en el momento de, lo atiende un compañero o lo atiende otro, ¿no? Por eso quiero hacer hincapié en que esto es lo importante. Estamos en unos momentos de crisis, bueno, ¿qué voy a decir? De los recortes, de todos los recortes que hemos tenido en los salarios, y de esto que también sale ahora. También hablaba Manolo en la presentación de los factores de riesgo. Esto es otro factor de riesgo. Manolo también, que interviene en la economía, ¿no? La lista de Panamá. Es que esta llegó antes de ayer a los WhatsApp y la vi muy idónea para incluirla también. En definitiva, todo esto influye en la sostenibilidad del sistema. El presupuesto nuestro de la Consejería de Salud. En el del año 14, presupuesto, digamos, oficial, el presupuesto de salud era el 27,7% del presupuesto total de la Junta. Quiere decir que eran unos 28 euros, cada 100 euros se gastaban en salud. Posiblemente sean más, sean 30, ¿no? 30 y tantos.
y la factura en receta, pues 1.781 millones de euros, de la que los absorbentes y las tiras reactivas entre el 5 y el 6%, que son unos 10 millones y medio de euros, que si los pasamos a pesetas son mucho dinero. ¿Qué herramienta tenemos para gestionar esto? Aquí en Andalucía, antes lo hablaba con una compañera de Cataluña, con la prescripción, aquí tenemos el decreto de la prescripción de actuación de las enfermeras y enfermeros en el ámbito de la prestación, que sigue en vigor. Digo porque algunos se cree que aquí ha desaparecido. No ha desaparecido, además yo lo voy a seguir contando con los datos. Aquí sigue en vigor en Andalucía. Este decreto hace que las enfermeras con la prestación farmacéutica, con las indicaciones, hayan aumentado las competencias clínicas, hayan tenido mayor autonomía en la toma de decisiones, hayan tenido mayor capacidad de resolver problemas. En definitiva, han hecho más equipos sanitarios. Volvemos a lo de antes, al Batman y al Superman, ¿no? Más equipos. Nosotros, la implantación del decreto en nuestro distrito, no la hemos hecho como cada uno le ha parecido, que es normal, cada uno tiene su librillo, su forma de proceder, su forma de actuar, cada uno intenta hacer lo que al principio, pero en el distrito, siguiendo la estrategia de cuidado, o la dirección antigua de que había de cuidado, se estableció una estrategia de implantación y no la hicimos como en la diapositiva anterior, la hicimos con la implementación de la guía de la incontinencia urinaria, con el PAIS de diabetes, con el plan integral de diabetes, con la guía de úlceras editada por la Consejería. En definitiva, formación. Esta formación añadía a la formación en DIRAYA, a la formación en prescripción. No penséis los compañeros de otras comunidades que esto ha sido un trabajo de un día y mañana empezaron. Nuestro distrito es un distrito rural, con gente mayor, muy mayor, y evidentemente al ser un mayor, pues ya estamos muchos absorbentes, ¿no? Como es lógico. En el distrito, en el año 2000, bueno, estos son datos del 2010, la factura total de lo que hizo el distrito, lo cuanto fue en absorbentes, en tiras reactivas y en apósitos, y en el año 2014 ya hay un descenso, porque yo voy a hablar, a lo que queda de la comunicación, no me voy a centrar en la parte económica, aunque va a salir evidentemente, principalmente la parte de la gestión de la adecuación de los envases, porque la parte económica intervienen en algunos momentos la bajada de precios, en fin, todas estas historias. Y pueden decir, sí, ha bajado porque han bajado el precio. No, si ha bajado el número de envases no tiene nada que ver con el precio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los datos del 14 con respecto al 10, pues hubo una bajada en absorbentes de unos 3.000 envases, en tiras reactivas, digo, de un año con respecto a otro. Esta gráfica que veis aquí es la tasa de consumo de los absorbentes por TAFE. Los que son de la comunidad autónoma saben lo que es los TAFE. Para los que son de fuera y no puedan tener conocimiento de lo que es los TAFE es una tarjeta ajustada por edad. No es una unidad de gestión clínica, puede tener 40.000 o 30.000 tarjetas, pero no, en las TAFE lo que se utiliza es en función de la estratificación de la edad de cada persona, y en función de esa edad tiene un valor, y también en función de si tiene la farmacia gratuita o no tiene farmacia gratuita, y hay una TAFE, hay unos valores específicos para cada producto. Hay unas TAFE para absorbentes, evidentemente, por ejemplo, el de los absorbentes tienen mucho más valor la TAFE en pacientes de 70 años o de 80 que en un paciente de 30 años, que no va a utilizar absorbentes, salvo que haya sido un accidente o alguna enfermedad. Pero en la población eso va estratificado por edad, y las hay, están diseñadas las TAFE para absorbentes, para tiras de glucemia. Un minuto. Coño. Te lo digo por lo de las TAFE. Bueno, pues pasamos. Con las TAFE de las tiras reactivas, igual. Veis que se va produciendo un descenso. Lo del perfil 80, el percentil 80 y el percentil 20 es porque se ha tomado un año de referencia. Los que están por encima del 80 seríamos los distritos que estábamos pasados, y los que estaban por debajo de 20 son los que estaban muy bien en los indicadores. Estos están contenidos todos en los contratos. Aquí veis el evolutivo de la prescripción enfermera versus prescripción médica, de los absorbentes y de las tiras, lo que sería en consumo y en dinero. ¿Cómo lo hemos hecho? Como decía antes, con las guías y aplicando los protocolos en los absorbentes, en el de las tiras reactivas igual,
esta gráfica veis la evolución de cómo ha ido la prescripción enfermera y la prescripción médica de estos dos productos. Actualmente el distrito, bueno, desde el año 2013, el distrito los enfermeros hacen el 90 y tanto % de las recetas de absorbente y de tira. En el de las tiras, pues aplicando también el protocolo, ¿no? Y esta, como me queda poco del minuto, es la más importante, que la he dejado para el final. Aquí veis el evolutivo de lo que es las TAFE, que como digo, son envases por 1000 dividido por el TAFE de absorbente y mes de distintos años. Y veis en el evolutivo, en el de los absorbentes, cómo ha ido bajando el precio de la TAFE desde 20,51 en 2010 a 18,36 en el 2014. Y en la parte de abajo veis cómo ha ido creciendo la prescripción enfermera. Evidentemente todo esto ha llevado un trabajo de revisar indicaciones que antes había, ¿no? En el de las tiras reactivas todavía es más grande la diferencia, desde 833 TAFEs envases por 1000 a 637. Como veis también, coincidiendo el descenso con la curva, que es la línea roja de la prescripción de la indicación médica y el crecimiento de las indicaciones enfermeras. En definitiva, que desde que se empezó a aplicar el decreto en Andalucía, en estos 4 años, el distrito ha disminuido un 10% de la tasa de absorbente y ha disminuido un 25% la tasa de tiras de glucemia. Digo que no me meto en lo del precio porque se podía trasladar esta parte, hace también una valoración económica, pero creo que, porque es defendible y la gente dirá, bueno, es que el precio, así aquí no hay ni trampa ni cartón porque son envases prescritos. Y como yacimiento, por los tratamientos de los crónicos, las nutriciones enterales. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Me ha encantado tu presentación. Muchísimas gracias, ha sido muy amena. Lo que sí quería decir, me ha llamado la atención cuando ha dicho que esto, la prescripción, ha hecho más equipo. Dice, pero también hay que tener en cuenta que el hecho de que se haya apostado en Andalucía por la prescripción tanto es precisamente porque se quería, es una de las consecuencias, porque queríamos que el ciudadano visualizara a los profesionales sanitarios sin distinción entre médicos y enfermeras y que luego se trataran como equipo, ¿no? Y esa es la apuesta que hay ahora mismo, ¿no? O sea, que es bidireccional. Yo estoy de acuerdo contigo, pero también había una reflexión previa para darle a la enfermería las competencias suficientes, no solo en la prescripción, sino en otra área, para fortalecer ese equipo que queremos que exista, ¿no? Me ha encantado tu presentación y yo no sé si hay alguna pregunta. Yo sí, porque como antes me he quedado sin preguntar, le voy a preguntar el primero. Pues venga. Bueno, gracias, Rafa. Mira, no solamente el consumo, que bueno, que eso al fin y al cabo el paciente se beneficia de eso de forma subsidiaria, por decirlo de algún modo, porque tenemos más eficiencia, pero sobre todo en la accesibilidad. Yo creo que cuando, incluso yo, que soy enfermero también, me da coraje cuando alguien vende la prescripción de enfermera como un logro de la enfermería. Yo creo que no, que es un logro para los pacientes, porque lo que antes eran 2 visitas a 2 profesionales diferentes, ahora se resuelve en una. Pero de todas formas, lo que sí quería preguntarte, cuando hay datos que nos facilita la consejería sobre que las enfermeras se han incorporado muy bien a la prescripción de absorbentes, tiras reactivas, efectos y accesorios, el decreto también contemplaba que las enfermeras pudiesen indicar o recomendar medicamentos de libre dispensación y, sin embargo, ahí las enfermeras no se han incorporado. Se recetan muy poco paracetamol, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Por qué crees tú que es eso? Yo creo que, entre otras cosas, por el peso, quizás en la factura que podía tener el peso en la receta o en el presupuesto de la unidad de los absorbentes y de las tiras. Como la otra parte, las que no están sujetas a prescripción, la compra del usuario, que nosotros la indiquemos, yo creo que por eso no la enfermería, la financiación cuenta. Vale. Genial. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias.